Básicamente esto fue lo que conversábamos ayer. Entonces, decimos que hay como 3 temas que vamos a abordar a lo largo de la semana, 3 grandes temas. Tienen que ver con desarrollo, políticas públicas y comunidades. Esos son, digamos, como nuestros 3 derroteros. Y ayer decíamos que para buscar como esas conexiones entre estos 3 grandes, llamémosle eso, los grandes temas del curso, esto nos lo proponía, por aquí lo voy a poner, nada más y nada menos. En él nos vamos a detener mañana en particular, pero lanzábamos como esa afirmación. Decía Amartya Sen, o lo teníamos ahí en un esquema. ¿Recuerdan qué decía Amartya Sen? Que teníamos ahí en ese esquema. Decía, nos proponía el debate público como vehículo de progreso social y progreso económico, de cambio social y progreso económico. Un poco lo que decíamos ayer es, en el fondo, esto está como en la base de esta discusión. Esta es la base que nos propone Amartya Sen. Antes de entrar a esto, a estos conceptos como desarrollo y políticas públicas y sobre todo a la realidad de la comunidad, pues Amartya Sen nos hace esta invitación. Y decíamos ayer, y me interesa mucho que tengamos como esa invitación en mente, que finalmente este es justamente como el lugar nuestro como académicos que somos, como digamos como con esta posibilidad que tenemos de abordar un tema, de analizar un tema en particular y tener la posibilidad de decir algo acerca de la minería, acerca de la primera infancia, acerca de la jornada especial completa, acerca del tema que tenemos en mente. Pues justamente este es como nuestro norte, Ahora bien, ¿cuál fue, digamos, como el elemento, lo propongo yo como novedoso, aunque vimos que no es propiamente novedoso, que de esto se está hablando hace mucho tiempo? Es más, hoy en particular vamos a detenernos en un autor o en algunos autores que ya tienen esta pregunta, digamos, planteada hace mucho rato. Entonces lo que estamos diciendo es, pues vengan, si esta es la base, el debate público, a esa base nos interesa identificarle, digamos, como esta raíz comportamental. Decíamos ayer, y tenemos esa pregunta como para resolverla, como para abordarla a lo largo de la semana, que nos interesa preguntarnos por el comportamiento de las personas. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Planteamos esa pregunta como una pregunta que le puede decir mucho a esta discusión de desarrollo, a esta discusión de políticas públicas, pero sobre todo a la realidad de las comunidades. Decíamos eso. Entonces, ahí nos queda, digamos, como planteada la pregunta por el comportamiento. Ahora bien, nos interesa esa pregunta por el comportamiento porque decíamos ayer, y esto, digamos, como de la mano de Subirats, que lo teníamos pues en una columna de abril, pero sobre todo pensando en las ideas que tenemos ahí en ese texto que vamos a leer o que algunos de ustedes ya leyeron, que se llama Otra Sociedad, Otra Política, y que es una invitación justamente de Subirats, pongamos por aquí también el nombre. Esta es, digamos, como una idea de Subirats. ¿Qué es otra invitación? Si decimos que el debate público, si se quiere, nos espera o espera por nuestros argumentos, finalmente estas elaboraciones conceptuales, pero sobre todo sus contrastes con la vida real, con datos, con evidencia que ustedes pueden levantar, a la que ustedes pueden acceder, lo que nos interesa es vincularlo con esto, vincularlo con, venga, ¿qué es lo que necesitamos cambiar a propósito de esas problemáticas que identificamos ayer, de gran magnitud en nuestras realidades latinoamericanas? Entonces, digamos que con esto en mente, aparece como el asunto, digamos, si se quiere, de fondo, que nosotros nos estamos moviendo, digamos, como en un terreno, y esto era lo que poníamos ayer, creo que en este mismo lugar del tablero, entre macrohipótesis, pero nos interesa
hacer la conexión con microfundamentos. Esto en esencia fue lo que dijimos ayer, ¿no es verdad? Y nos interesa cómo llevar estos microfundamentos a este terreno. Básicamente eso fue lo que elaboramos ayer. Pues bien, hoy, pero entonces digamos como que en el punto medio está justamente nuestro curso. Nuestro curso nos interesa abordar, como lo haremos hoy, digamos elementos por aquí vamos a mostrarlo ahora, decíamos, hay una primera dicotomía que nos interesa abordar, que es Estado y mercado. Finalmente, esta dicotomía lo que nos va a decir es cuáles son esos actores que están llamados a intervenir, a actuar en el escenario de la gobernanza que queremos abordar. Y por aquí hay una segunda, que esta sí la vamos a abordar quizá mañana o mejor el jueves, que es otra dicotomía entre política y técnica, y que finalmente esto también nos va a decir, venga, cuál es el lugar que ocupan las organizaciones sociales en esos debates. Entonces, lo que estamos diciendo es que nuestro curso quiere darle como centralidad a las personas, primero que todo. O sea, detrás de esto, en la esencia de todo esto, están las personas, con su vida cotidiana, decíamos ayer. Y esa vida cotidiana la queremos conectar con las macrohipótesis. Por eso es que vamos a tener, digamos, como una mirada entre economía y política, un poco de macrohipótesis, pero sin perder de vista que vamos a esto, a la raíz comportamental, y que este es el terreno de las personas, y que vamos a este microfundamento, y que por lo tanto, si hubiese algo que nos interesa conocer, comprender y por qué no transformar, es la vida cotidiana de las personas. Eso es, en el fondo, es nuestro gran objeto de estudio. Se lo estamos abordando en particular desde la gerencia social. Ese es nuestro objeto de estudio y de eso se trata, digamos, la conversación de esta semana. Esto en general fue lo que dijimos ayer. Este es nuestro marco y a partir de él pues nos vamos a como adentrar en algunos de esos elementos. Entonces, dicho esto, este que es, buenas noches, este que es nuestro marco, en lo que hoy me quiero detener, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de mis colegas Daniel y Gladys, ¿cierto? Gladys me dijo que era economista. Ellos nos van a ayudar también aquí a afinar algunos elementos. Hoy en particular nos vamos a concentrar aquí. Y les decía, para que todos tengan la misma información, Richard, Elisa, ayer les decía que este tema del desarrollo, incluso así, de entrada, como la pregunta por ¿y qué es desarrollo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Va a ser un tema que vamos a abordar el sábado en la prueba escrita, o mejor, que ustedes van a abordar en la prueba escrita. Entonces, como lo que les quiero proponer es que vayamos avanzando, les sugiero lo siguiente, ayúdenme con lo siguiente, incluso pensando en que ya están elaborando la prueba escrita del sábado, porque en esa prueba escrita también cuenta justamente lo que nosotros pensamos, justamente el inventario que traemos. Y entonces les propongo que rápidamente, en 2 minutos, Walter, sí es aquí, bienvenido. Rápidamente, en 2 minutos, en una frase, o en 2 frases, o en 2 renglones, me digan para ustedes qué es desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Los invito a que lo pongan ahí, pongan su definición. Si el sábado ustedes le van a poner, pero Amartya Sen dice esta cosa, y aquí a lo largo de la semana dijimos, Adam Smith de pronto puede decir otra cosa, pero hoy les pido ahí en un renglón una definición de qué es el desarrollo. Imaginémonos algo así como el ABC del desarrollo. Y entonces, ¿cómo es que es tu nombre? Paola. Walter. Les voy a preguntar lo siguiente, no les voy a preguntar a todos, simplemente es como para hacer una cosa ilustrativa. Que Paola me va a decir el factor determinante, si yo le pidiera una definición con un factor determinante del desarrollo por la letra A,
Usted me va a pensar algo por la A. Y Walter por la letra B, y Richard por la letra C, y Daniel por la letra D. Raimi por la letra E. Imaginemos que seguimos así, pero simplemente quiero como ilustrarlo. Que seguimos, ustedes, no sé, les toca, imagínense con la K. No, mentiras, imagínense que hacemos algo así como el ABC del desarrollo y que cada uno con una letra podría definir. La pregunta es si es posible. Por ejemplo, ¿qué nos dice Paola? Con la letra A, ¿cuál sería tu palabra determinante para definir el desarrollo? Para definir. Sí, para entender el desarrollo. ¿Qué nos propones? ¿Qué palabra mágica que comience con la letra A? Mientras lo pensás, sí, te doy otro minuto. Por la letra A. B. Es como una base sobre un contexto. Base. Una base sobre un contexto que te permite abordar una determinada política pública orientada a un cambio social. ¿Sí? Está bien, que resultó creativo. Está bien, base. Ya tenés la A, no, ahorita. Richard. Cambio. Perfecto, cambio, no tiene que explicarlo, entonces ahí está. Es clave para entender el desarrollo. Técnicos. Debate, otra vez, me están haciendo como trampa. Bueno, no importa. Y Raimi. Estabilidad. Por la letra K. Proceso. Por la P, muy bien, proceso, está bien. Alguien que le ayude con la letra A. Acciones, avance. Miren, podemos hacer el ABC del desarrollo, irnos hasta la Z, y créanme que podemos encontrar muy buenos términos para definir el desarrollo. ¿No es verdad? Ahora, el punto ahí es que si eso es verdad y podemos tener estas respuestas ingeniosas, bien argumentadas, base, cambio, debate, estabilidad y así hasta la Z, es porque en el fondo tenemos un problema. Conceptualmente eso se le llama que es un concepto polisémico. Es decir, que tiene cualquier cantidad de significados, que tiene muchos significados, y la palabra desarrollo, el concepto de desarrollo justamente se caracteriza por ese lío, por ese reto, el reto de abarcar muchísimos ámbitos. Insisto, de manera razonada, de manera argumentada, podemos decir nosotros, no, el factor determinante es este o es aquel otro. Por eso, algo así, digamos, lanzábamos ayer. Lo decimos, ante esta, digamos, serie, este conjunto amplio de definiciones, pues el punto de partida es el diccionario. Ese es como nuestro punto de partida. Sin embargo, decíamos ayer, que pues ese diccionario tiene como cierto sesgo. Es finalmente lo que les presentaba. ¿Recuerdan la definición? Si busca el diccionario encuentra que es algo así como desarrollo, la evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida, y pareciera que fuera escrita por economistas, pareciera que tuviese incluso como ese adjetivo. O sea, esa definición, si a mí me dicen, eso es desarrollo económico, uno dice, bueno, sí, evolución progresiva, una economía hacia mejores niveles de vida, quizás sí, pero no, resulta que es sin adjetivo, que así nos lo presenta la Real Academia Española de la Lengua. Por lo tanto, ahí tenemos un reto, y ese es el que quiero que abordemos hoy. De manera general, tampoco es que nos vamos a concentrar pues como en elementos de la teoría, de las teorías del desarrollo. No, es una mirada panorámica, como está pues en el texto que les compartimos. Y eso es lo que quiero que abordemos. Desarrollo, teorías del desarrollo. Y entonces decíamos ayer que arrancamos como con cierto reconocimiento de ese predominio que tiene la ciencia económica al abordar las teorías del desarrollo. Esto de que esta definición del diccionario parece que tuviera el adjetivo económico no es gratuito, decíamos ayer, porque obedece a un programa sistemático de investigación. Y en ese me quiero detener hoy, en ese programa de investigación en particular. Ustedes allá encuentran una tabla que sintetiza un poco como esas discusiones, y pues vale la pena arrancar. Pongámoslo por acá. Los autores van en azul. Entonces pongamos por acá a este señor.
llamémosle algo así como, no le llamamos, así le dicen, el papá. Él es el papá de la ciencia económica y diríamos que en un curso de teorías del desarrollo, que eventualmente ustedes vieron por allá en su pregrado alguna vez, o que incluso en esta maestría abordan en algún momento teorías del desarrollo, normalmente pasamos por Adam Smith. Ahora, ¿cómo es tan importante? Vale la pena detenernos. Me perdonen esta digresión, pero créanme que es muy valiosa. Es muy valiosa saber de quién estamos hablando. Es importante saber que Subirats es un tipo vivo, que es activo en Barcelona y que nos escribe esa columna que nos da algunas luces. Pues estos señores que, digamos, pasan a la historia por su trabajo académico, pues vale la pena tener algún elemento de su biografía. Entonces, me perdonan la siguiente digresión. Adam Smith, que se le reconoce como el padre de la economía, ¿no es cierto? Y lo estamos abordando aquí porque es como teorías del desarrollo, arranca con este señor. Pero entonces vale la pena detenerse, pues si es el padre de la economía, no es economista. Ese es un primer dato muy importante. Adam Smith no es economista, no lo es. De hecho, es filósofo. Y nace, ¿saben de dónde nace? Bueno, tal vez ahí en la lectura hay algún recuadro con algún asunto biográfico. Él nace en Escocia, en particular en un, digamos, como en un pequeño pueblo al norte de Escocia. Entonces hace frío allí. Y es un pueblo con una especie de golfo, digamos que hay una actividad comercial importante. De hecho, su padre trabaja en la aduana de entonces, Kirkcaldy. Ese es el pueblo donde nace Adam Smith, en Escocia. Entonces, estamos hablando de un pensador escocés. Para irnos a hablar de desarrollo, estamos hablando de un pensador escocés que está en el siglo XVIII, pero que hoy día es vigente. Eso es lo que quiero resaltar. El elemento biográfico que eventualmente no nos dice nada, lo que quiero resaltar es que esa persona que estaba allí, una persona brillante, eso también vale la pena reconocerlo, estudia filosofía desde muy niño, digamos, se le reconoce y se le identifica como esa capacidad que tiene, y entonces de hecho crece pues como casi que en unos internados, se dedica a estudiar toda la vida. Y entonces, digamos, el joven Smith se dedica a estudiar una cosa que se llama la filosofía moral. ¿Por qué les estoy contando estos detalles? Porque recuerden que vamos para acá. Es un filósofo moral que va a abordar esta pregunta. Ahorita la miramos. Por ahora dediquémonos pero entonces estamos hablando de teorías del desarrollo. ¿Qué es lo que le dice este señor a las teorías del desarrollo? Y decíamos ayer que tiene, digamos, como una contribución muy importante. Y ubiquémonos aquí en 1776, lo alcanzamos a mencionar ayer. ¿Recuerdan cómo se llama el libro? Tiene un nombre pues más complejo, pero para fines ilustrativos nos basta con esto. La riqueza. Y que es justamente lo que nos va, digamos, a lo que se va a dedicar y por lo que lo conocemos hoy día. Cuando digo que es un señor que nace por allá en Escocia, eso es importante reconocerlo porque hoy en Lima, hoy en Medellín, hoy en Burkina Faso, se lee a Adam Smith, y sigue siendo vigente Adam Smith. Por eso, digamos, la importancia de reconocer su figura. Ahora, en 1776, recuerden, como es el padre de la ciencia económica, él lo que hace es eso, es estudiar la economía. Y entonces él, en particular, para hacer su investigación por la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, él va a decir, miren, a mí me interesa estudiar y explicar este sistema que está compuesto por unos procesos. Básicamente lo que va a explicar aquí es de
A él le interesa mirar la producción, la distribución y el cambio, le llama a él, cambio. Es distinto a aquel cambio social. Este es el cambio, digamos, como el intercambio. Pero así lo concibe él. Él está estudiando ese sistema económico. Recuerden que les dije que es un poquito teórica el asunto, pero créanme que tiene sentido, tiene sentido. Entonces, él dice, a mí para estudiar la riqueza, para estudiar investigación, la naturaleza y la causa, me interesa identificar como este sistema económico, este sistema. Y básicamente eso es lo que lo hace merecedor a ese, digamos, apelativo con el que se le conoce como el padre de la ciencia económica. Ahora, y si yo les digo, bueno, y en economía, así como por cultura general, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué fue lo que dijo este señor? ¿Cuál sería como, no sé, si les pidiera, bueno, este señor de qué es de lo que habla en su libro de la riqueza? Una buena respuesta es de la riqueza, está muy bien. Pero, ¿y qué genera la riqueza? Según Adam Smith, ¿lo recuerdan? ¿Les suena por ahí alguna palabreja? ¿Qué cosa? ¿Le suena? Eso, gracias. Sí, es que se necesito de economistas que me den la mano. Dejar funcionar el mercado, dice Gleis, ¿no? ¿Eso cómo se llama? El laissez-faire, exactamente. Él propone y defiende el laissez-faire. O en particular, digamos, este proceso, lo que él va a decir es, hombre, la riqueza, si me pidieran una explicación en particular, él va a hablar del libre cambio. Recuerden que está hablando aquí del cambio, de la importancia del cambio. Usted produce una mercancía, usted necesita distribuir esa mercancía, pero al final los clásicos, tanto estos economistas clásicos como Marx, hablan de un momento muy importante en la economía que se llama la realización, que es convertir eso que usted logró producir y que logró poner en un mercado, convertirlo en dinero. Ese cambio, ese momento es muy importante para el Adam Smith que está escribiendo en 1776. Es muy importante y entonces básicamente esta es como si dice alguna causa de la riqueza, él la va a ubicar en el libre cambio. Ese cambio tiene que ser libre, dejar que el mercado fluya. Seguramente esto sí lo habían oído mencionar por ahí alguna vez. Mano invisible. ¿Le suena lo de la mano invisible? ¿Qué es? ¿Qué es la mano invisible? Sí, eso está bien. Que el mercado tiene ahí como una mano invisible que lo ordena. ¿O qué dice Richard? Ahorita vamos para allá, ahorita vamos para los planteamientos críticos, pero en principio se puede entender como eso. Se puede entender como que el mercado, digamos, a propósito de la estabilidad, como que el mercado tiene la capacidad de generar unos equilibrios incluso estables solo. Esa es, ahorita nos explica lo de la entelequia, pero el punto es, sí, miren, y efectivamente lo dice en algún punto de la riqueza de las naciones, lo dice Adam Smith, que dice algo así como que no es del interés del carnicero o el interés del vinatero del que vamos a nosotros a nutrirnos o a aprovecharnos, sino que hay como una mano invisible que organiza a esos, tanto al carnicero o al panadero o al vinatero, y los organiza en función de una estabilidad, de un equilibrio colectivo. Miren, ahora bien, eso de la mano invisible, que efectivamente así lo plantea Adam Smith, la riqueza de las naciones es un texto que, digamos, independiente de la edición, pues obviamente eso puede cambiar, pero la riqueza de las naciones es un libro muy largo. De hecho lo escribe en 5 tomos, pero digamos las versiones que conocemos actualmente, las recogen esos 5 tomos en un texto de unas 1000 páginas en general. Unas 1000 páginas está la obra de Adam Smith. Ahora,
En una obra de 1000 páginas, ¿ustedes qué creen que cuántas veces habla Adam Smith de la mano invisible? En un texto de 1000 páginas. Y si, digamos, 200 y muchos años después le decimos, esa es la mano invisible, eso es lo que él propuso, creería uno que es porque él se dedicó a hablar de la mano invisible durante toda su obra. ¿No es cierto? Eso es como lo primero. Y aquí es donde aparece un aspecto, a mi modo de ver, muy interesante, y a mi modo de ver, digamos, que recoge esta discusión de, sí, teorías del desarrollo arrancan ahí, pero sobre todo, ¿qué es lo que entendemos hoy día por teorías del desarrollo? Y lo que entendemos es sobre todo a los intérpretes, no tanto a Adam Smith. Este señor, Amartya Sen, que es un defensor, digamos, de las ideas de Adam Smith, nos dice, Adam Smith es el autor en economía más citado, sin duda, el autor más citado en el mundo, pero también es el autor menos leído, nos dice Amartya Sen cuando habla de Adam Smith. En particular, y ahí es donde lanza este tipo de argumentos, la mano invisible, que es por, digamos, como la contribución por la que se le reconoce a Adam Smith, en un texto de 1000 páginas, imaginémonos ese texto de 1000 páginas, ¿cuántas veces estaría? ¿Qué se imaginaron? Hombre, 100, no muchas, 40, 10, aparece una sola vez. La mano invisible en el texto de Smith aparece una sola vez. Por lo tanto, digamos esto que nos llega a nosotros de el Adam Smith que defiende el laissez-faire, no sé qué, son más los intérpretes de Adam Smith, son más los que han construido las teorías del desarrollo, esas que tienen la capacidad de decirle al diccionario o de influir en lo que entendemos por desarrollo en el diccionario. Ese es el punto de partida, quiero arrancar por ahí. Ahora, como estamos hablando de esta, digamos, como esta dicotomía, ahí está el desarrollo se juega en, bueno, ¿quién es el protagonista del desarrollo? ¿Es más Estado, más mercado? Si tenemos esta concepción, es el libre comercio, el protagonista de este sistema económico, ¿ustedes qué me dirían? ¿Es el Estado o es el mercado allí el protagonista del desarrollo de un territorio? El mercado. Cuando hablamos de libre cambio es porque el mercado justamente nos permite obtener mejores beneficios de ese sistema económico. Y sí, insisto, eso lo dice Adam Smith. Adam Smith es un tipo que se le reconoce, vale la pena aquí como remarcarlo, este asunto. ¿Qué significa eso? Él es un tipo liberal, lo voy a dejar por acá. En economía se le reconoce como los clásicos, digamos, pues clásicos justamente porque le da como el origen a la ciencia económica como la conocemos en este momento, pero tiene esta apuesta, una apuesta por la libertad de productores, de distribuidores y de consumidores, aquello de dejarlos libres en el mercado. Aquí hay un asunto por la libertad. Sobre eso volvemos más tarde, simplemente lo quería resaltar. Ahora bien, decimos, entonces, este argumento, ¿dónde nos sitúa Adam Smith? Decimos, en el mercado. Sin embargo, el mismo Adam Smith nos va a decir, pero ojo, para que este sistema económico funcione bien, también necesitamos del Estado. Se los digo por ahí en alguna parte del textico. Y ojo, que digamos no lo ubican como el liberal, que defiende el libre comercio, también dedica el cuarto tomo a decir por qué el Estado tiene que intervenir en el sistema económico. Y lo va a decir en particular, miren, imaginémonos estos ministerios de un territorio. Sí, está bien, el mercado es muy importante, pero él nos dice, básicamente, estos tres. El Estado tiene que intervenir, dice Adam Smith, aquel que entendemos como el defensor o el promotor del libre comercio. Él nos dice, sí, el comercio es causa de riqueza para los territorios, para las naciones que comercian entre sí, pero necesitamos un Estado que administre la justicia, un Estado que garantice los acuerdos, que garantice los contratos a los que se llegan justamente entre esos mercaderes, consumidores y productores, en fin. Necesita un Estado que invierta en infraestructura, nos dice Smith,
Esto está diciéndolo en 1776, porque son muy importantes los canales físicos del desarrollo. Son importantes los canales físicos del desarrollo que un productor no va, un empresario no va a dedicar a sus recursos a ello. Necesita el Estado participar ahí. Y en particular lo pongo aquí como educación, pero él en concreto usa el término instrucción. Instrucción. Aquí en Perú existe algo como un Servicio Nacional de Aprendizaje, ¿cómo se llama? Senati. ¿Cómo se llama? Senati. Y es Servicio Nacional de Aprendizaje y Técnicas, algo así. Eso. Pues Adam Smith ya hablaba del Senati en 1776. A eso se refiere esta educación que él dice. El Estado necesita proveer esa educación, esa instrucción para que la gente se especialice. Para que la gente se especialice si va a ser obrero, si vas a trabajar en una gran manufacturera, necesita una instrucción para el trabajo. Y entonces el Adam Smith, que habla del comercio, que habla del mercado, también nos está hablando del Estado. Un poco para decir que desde los inicios, esta dicotomía pues no es tan blanco y negro, también permite grises, también permite matices. Y esa es como la invitación que quiero hacer. Es decir, recuerden que estamos redactando ya la respuesta de una de las preguntas del sábado, que es alrededor del desarrollo. Si ustedes ya escribieron ahí un concepto de desarrollo propio, pues a ese concepto hay que ponerle algo de Adam Smith. Vale la pena ponerle algo de Adam Smith, justamente para decir esto. Adam Smith, de entrada, la tiene, digamos, muy claro. O sea, él como padre, el que estudia el sistema económico dice, esto es una cosa que es como un péndulo, pero que no se va al extremo, que no se queda en el extremo. Esto se mueve. En el tema de la justicia se mueve hacia el lado del Estado, en el tema de la educación se mueve hacia el lado del Estado. Entonces, esta dicotomía de Estado-mercado a lo mejor pedagógicamente es valiosa, pero en la realidad pues existe, digamos, como una competencia entre los actores de cada una de las dicotomías. Esto por un lado quería señalar allí. Ahora sigamos con Adam Smith. Con Adam Smith es muy importante detenerse, por eso la nota biográfica, porque esto es vigente. Miren, si ustedes a este libre cambio le ponen una T, ¿qué nos queda? TLC. Y de eso hablamos mucho hoy día. Entonces, tratados de libre cambio, tratados de libre comercio, digamos, quien lo defiende técnicamente puede encontrar argumentos en Smith. Puede decir, no, sí, es que Smith decía que la riqueza de las naciones tiene base en esto. Finalmente, miren, y lo dice es Amartya Sen, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es decir, eso es cierto, es verdad, pero Adam Smith también tenía otros argumentos, por ejemplo, para destacar el papel del Estado, por un lado. Ahora, ¿en cuál me quiero detener? ¿En cuál otro me quiero detener? Y aquí aparece una obra muy interesante. Entonces les dije, Adam Smith no es economista, sino que es filósofo, y que se dedicó en particular a la filosofía moral. Antes de escribir La riqueza, él escribió otra obra que se llama La teoría de los sentimientos morales. Y miren, la quiero conectar con esto. Otra vez para poner por aquí el azul. O sea, lo que vimos ayer es, bueno, de esto hablan algo Ostrom, mucho Kahneman, Thaler, pero aquí voy a poner este nombre, como un señor adelantado, para decir, ¿saben cuál es la pregunta que él plantea? Básicamente la pregunta esencial. Si digamos aquí se está preguntando por la causa y la naturaleza de la riqueza, aquí nos lanza esta pregunta. ¿Qué nos mueve? En particular, esa pregunta cuando él nos la hace personalmente, y por eso está aquí en el terreno de la raíz comportamental, la pregunta por el comportamiento. Cuando decimos que esa es la que tenemos de telón de fondo esta semana, de por qué nos comportamos como nos comportamos, Adam Smith nos ayuda con una pregunta, que es, ¿cuáles son nuestras motivaciones?
¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva a levantarnos cada día? ¿Qué nos motiva a ir al trabajo? ¿Qué nos motiva a venir a la universidad, a la Cato, un martes por la noche, en lugar de estar cómodamente en un sillón, en una cama, en casa? ¿Qué nos motiva? Y esa pregunta es fundamental. Y esa pregunta es fundamental para esto que estamos mirando acá. Miren para dónde vamos. Esa pregunta es fundamental y la plantea él en 1759. 1759. Ahora, aquí aparecen otra vez, digamos, como los lectores y sobre todo los intérpretes de Adam Smith. ¿Qué dicen? Miren, Adam Smith nos dio una respuesta que se denomina algo así como el interés propio. Interés propio. Eso es lo que nos motiva, dicen la mayoría de intérpretes de Smith. El interés propio. Le hace el egoísmo. Y hombre, pues sí, a veces el egoísmo nos puede mover a hacer cosas. A veces. Sí, a los seres humanos el egoísmo nos puede mover a hacer cosas. Pero a los seres humanos también hay otras cosas que nos mueven. Y son esas otras cosas como las que dice Amartya Sen. Dice, esto es justamente lo más citado. Esto es lo más citado de Adam Smith. Pero como no lo leemos, que eso es finalmente lo que dice Amartya Sen, pues nos perdemos, por ejemplo, de este término. Sympathy. Ese es el término que usa Adam Smith. Un término que cuando uno busca por ahí las traducciones de estos libros, lo traducen literalmente como simpatía. Pero en realidad no es simpatía. En realidad es un término y que Adam Smith cuando lo escribe, el término que usa es del griego, que es el término simpateia. Simpateia. Ese simpateia, en términos actuales, seguramente lo hemos oído mencionar, o ustedes me van a decir el término. Cuando Smith dice simpateia del griego, es ponerse en el lugar del otro. ¿Eso cómo se llama hoy? Eso. Esa sería la traducción precisa. Él nos va a decir a esa pregunta que es muy compleja, a esa pregunta que está aquí, nos va a decir, está bien, hay momentos, hay circunstancias en las que nos mueve el interés propio y eventualmente haciendo cálculos de qué beneficio obtengo yo de esto, qué salario me pagan. Entonces ahí de pronto entra un interés propio, egoísta, pero también al mismo tiempo o en otras ocasiones incluso en detrimento del interés propio aparece esto, que finalmente es tomar en consideración, y eso lo decía, y se lo va a decir todos los días, tomar en consideración la suerte de los demás. Esa es otra motivación, tomar en consideración la suerte de los demás. Cuando nos vamos a encontrar respuestas a esta pregunta, ¿por qué nos comportamos por cómo nos comportamos? Alguien nos va a decir, porque somos egoístas. Y bien, eso explica algunas cosas. Pero en otras circunstancias no lo somos. De hecho, en otras circunstancias podemos ser altruistas o sin necesidad de llegar al altruismo. Es una cosa que va por aquí a mitad de camino, basada en la empatía. Y basada en la empatía, alguien puede decir, no, alguien le llama así, eso es como un interés encapsulado, porque yo ayudándole a después obtengo beneficios para mí o para mi entorno. En fin, llámele como quiera, pero digamos que esto nos amplía el espectro. Las motivaciones no son solo egoístas. Y eso es, digamos, la contribución que hace Adam Smith y por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta para todo este mapa. Así como él es, digamos, como el padre de la ciencia económica para comprender lo que entendemos hoy por ciencia económica, para esta cuestión que estamos mirando, digamos, la cuestión por el comportamiento para impactar, llamémosle algo así como las políticas de desarrollo, ahí es importante Adam Smith. Está en la base, Walter, en su base está Smith. Esa es la invitación, a que lo conozcamos y a que lo incorporemos, porque al fin y al cabo es filósofo. Miren que los filósofos tienen esa posibilidad de ubicarse en darle base justamente a la discusión, Bien,
Esta, digamos, era como la contribución para situarnos en digamos, como la contribución general de Adam Smith. A continuación, no me quiero detener como ahí ustedes tienen una tablita que habla de varios autores. Bueno, esto no tiene páginas, pero una tabla que dice evolución de la hegemonía, donde está Adam Smith en primerísimo lugar. Eso no tiene páginas. Hay que mejorar eso a la próxima. Pues bien, hay una tablita en el documento que se llama Una visión amplia del desarrollo. Entonces no me voy a detener en todos los autores, pero sí simplemente pues como tenerlo ahí como en mente para plantear lo siguiente. Vamos a plantear como unas generalidades. Lo ubicaron todos. Visión amplia del desarrollo, el texto. Y ese es que como el primer texto que está ahí, o el segundo, después del Banco Mundial, sigue el de Subirats, esta tablita. De esas tablitas que pues uno podría dedicarse a cada autor, pero no me voy a dedicar a cada uno de ellos, simplemente mencionar algunos. Bien, entonces voy a mencionar lo siguiente como agrupando, y por eso ponía aquel elemento liberal o clásicos. Digamos que en estas teorías del desarrollo uno puede identificar como los pensadores clásicos, digamos como el origen de estas teorías del desarrollo. Pues ya dijimos, Stan Smith, y ahí aparecen personas como David Ricardo, como Malthus. ¿Cómo es que se llama Malthus? Thomas. Y en realidad es el reverendo Thomas Malthus, de la anglicano. Estos señores se ubican, digamos, como en estas ideas de Smith para desarrollarlas. Y miren, simplemente quiero que los tengamos ahí como en mente a propósito de esto. Creo que quizá hoy o mañana, y me gusta mucho conversarlo con ustedes porque es como complementar el asunto. Quería poner lo siguiente: estos señores son los clásicos y están por allá al final del siglo XVIII. En el siglo XX, en particular como a mitad del siglo XX, en las universidades aparecieron unos autores que retomaron estas ideas. Un señor como Paul Samuelson, un señor como Milton Friedman, toman estas ideas, digamos, de la importancia del libre cambio, la importancia del mercado, y entonces van a recibir una etiqueta como nombre. Como retoman a los clásicos en las universidades, ese pensamiento se va a conocer como los neoclásicos. ¿Les suena? Quizá no les suena tanto los neoclásicos como si les digo, pero es que esos mismos clásicos son los liberales. Entonces, esos que retoman a los liberales van a ser los neoliberales, y eso sí nos suena mucho. De eso hemos oído hablar. Y Perú y Colombia y en toda la región vimos eso. Recuerdan que ayer les mencionaba lo de Stiglitz, no sé si tuvieron la ocasión de mirarlo, después del neoliberalismo. Y él dice, eso es el experimento neoliberal, le llama Stiglitz. La columna salió hace 2 semanas. Pues bien, arranca de acá. Y me gustaría que conversáramos un poco y que ustedes me cuenten cómo fue ese experimento neoliberal en Perú. Si ya se fue, si sigue existiendo. Después me cuentan, ahorita o mañana. Entonces, un poco para decir, estos señores trabajaron como las bases conceptualmente de lo que hoy entendemos como, o por lo menos de lo que hoy se usa como los argumentos de este tipo de políticas, así que conocemos, neoliberales. Muy bien. Ahora, estos fueron unos señores, pues digamos, muy valiosos en el desarrollo de la disciplina, pero luego, ahorita que entraba, veía por allí, a la entrada aquí del bloque L, decía un gran cartel acerca de la vigencia de Marx.
no sé si lo vieron, y hay unas charlas por aquí, creo que esta misma semana, a propósito del bicentenario de la existencia de Marx, de la muerte de Marx mejor. Marx es un tipo que justamente se va a ubicar, digámosle, como en la antípoda de esta discusión, y más o menos se va a ubicar como por esto. No nos vamos a detener en Marx, simplemente decir, ese señor sigue siendo vigente, ese señor sigue siendo trabajado, estudiado, leído, y explica esto, tiene una forma de explicar el desarrollo. Miren, en el fondo, en esto quiero detenerme, en esto quiero enfatizar. Cuando decimos que aquí hay un programa sistemático de investigación, el programa sistemático de investigación que le da ese como contenido económico al desarrollo, tipos como tan distintos como Smith y Marx convergen en ese punto de partida, en su objeto de estudio. El libro, digamos, más célebre, más conocido, bueno, no, el más conocido es el Manifiesto, pero digamos, en estos temas de teoría del desarrollo, el libro se llama El Capital. Y el Capital de Marx, en el fondo, describe exactamente esto. El Capital de Marx se quiere detener en esto, en la producción, en la distribución y en el cambio que sucede con las mercancías. A él le interesa mucho esto, a Marx le interesa esto mucho. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que por aquí, en Marx, aparece un concepto muy interesante. Es realmente, digamos, original y es pertinente y es vigente. Plusvalía. ¿Les suena eso? Plusvalía. Es un concepto así, ahí es donde marca completamente la distancia. Una plusvalía, va a decir Marx, que va a ser apropiada no por este trabajador, sino por los dueños de los medios de producción, y digamos ahí desarrolla toda una teoría de por qué ese sistema así concebido es desigual por naturaleza y genera lo que genera, y por lo tanto hay que combatirlo desde una planeación, le llama él el puño del planificador. Es muy interesante. Así como Adam Smith habla de una mano invisible, en Marx se encuentra el puño planificador. Sobre esa figura de las manos vamos a volver. Pero lo que quiero destacar es la convergencia en el punto de partida. La riqueza, dice uno, el capital, dice el otro. Y el sistema económico lo miran, exactamente esto miran, tanto Adam Smith, solo que llegan a conclusiones distintas. Mientras para Adam Smith esto es bien importante, para Marx, digamos, la diferencia radica por aquí, en quién apropia la plusvalía. No vamos a detener pues en teorías marxistas, mucho menos pues a esta hora de la noche, no viene al caso. Simplemente para enfatizar esto, ahí se mueve, por eso el tema de las dicotomías, ahí se mueven digamos como las contribuciones en esto de teorías del desarrollo. Y me gustaría mencionarles a un señor que no aparece por ahí a menudo, ni siquiera los economistas. Estoy seguro que Daniel, que Gladys recuerdan, esto lo vieron, pasaron por aquí, por Smith y por Ricardo, la ventaja absoluta, la ventaja comparativa. Ellos lo trabajaron. Y Marx, creo que incluso varios de aquí algo tuvieron que haber leído de Marx. Pero les voy a mencionar a un señor muy interesante. Que nos conecta esta investigación. Recuerden que estamos aquí alrededor de la riqueza. Y por aquí aparece este señor. Se llama Thorstein Veblen. Daniel, ¿lo has oído mencionar? Gladys, no. Yo tampoco, lo escuché en mi pregrado. Lo conocí fue más bien en el doctorado de estudios políticos, curiosamente. Pero miren, ¿por qué traer a Veblen? Porque lo quiero conectar aquí. Aquí los azules. También por aquí viene Veblen. Y la contribución de Veblen es interesantísima, porque se va a mover hacia ese lado, se va a mover hacia esas preguntas. Recuerden que en el fondo el argumento es esto que decimos, sí, Thaler se ganó el premio Nobel en 2017, pero ya desde ayer veíamos, no, pero se ha venido trabajando. Kahneman se ganó el premio Nobel en 2002. Un señor por allá medio
medio loco, así le dicen, el alcalde de Mocus. No loco no, él es muy cuerdo, solo que sí, Tana Mocus, ayer hablamos de él, ya hacía cosas de este estilo, y lo que estamos diciendo hoy es, no, ni siquiera el siglo pasado, ya en el siglo XVIII este señor lo estaba trabajando, y Thorstein Veblen hace su contribución en el año 1899, y justo en el cambio de siglo. Veblen tiene un texto muy interesante que se llama La teoría de la clase ociosa. La teoría de la clase ociosa. Y Veblen es economista, pero es de esos economistas que está mirando como otras cosas de la economía, Pero recuerden, ¿por qué en la acepción de la Real Academia la palabra desarrollo tiene una carga económica? Porque estos señores están investigando lo mismo. Ese es, digamos, el argumento. Pues Veblen no se aparta de la misma, no se aparta de la riqueza. Ahora, ¿cuál es la novedad de Veblen que nos ubica ya en este terreno? Él nos va a decir, miren, para entender como la dinámica de la economía de un territorio, para entender la dinámica de una economía, no es suficiente, dice él, como lo entienden los clásicos. Digamos, él está en ese mundo, de hecho es muy crítico con estos clásicos. En ese momento ya, digamos, como la economía clásica se está consolidando. En 1890 ya aparece un señor muy importante en economía que se llama Marshall, que plantea los principios de la economía. Es como el primer libro de texto de economía, 1890. Y entonces está muy edificada sobre esto, sobre estos principios clásicos. ¿Qué va a decir Veblen? Miren, allí hay un error, y el error es el siguiente. Si yo quiero entender la dinámica de una economía y la voy a entender por cómo las personas de un territorio satisfacen sus necesidades, con eso me quedaría muy corto. Me explico. ¿Qué nos dice Veblen? Hombre, si aquí tenemos, no sé, unos determinado número de habitantes, X miles de habitantes en un territorio. Si vamos a entender la dinámica económica por la forma en que estos habitantes satisfacen sus necesidades, digamos de vestido, de alimentación, estas contribuciones que existen hasta este momento se quedan cortas para explicarlo, porque esas necesidades, digamos, nos llevarían a un punto estrictamente estable, a un punto en donde, bueno, se satisface el alimento, se satisface el vestido y, no sé, y la vivienda, y más o menos eso pronto, dice Veblen, llegaría a un punto de estabilidad económica, no de crecimiento económico. Lo que, digamos, lo que llama la atención Veblen es justamente esto. Si estamos concentrados en necesidades, estaríamos explicando una economía absolutamente estable. Una economía absolutamente estable, no una economía dinámica. Sin embargo, él lo que observa en la vida real es que las economías van creciendo. Esas economías, él está en Estados Unidos. De hecho es de origen noruego, pero él nace en Estados Unidos, pues sus padres son noruegos, en fin. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a aparecer aquí? Y aquí aparece un tema muy interesante, que puede sonar como rimbombante, pero el tema es interesante. Él le va a llamar a esto emulación pecuniaria. Recuerda, está preguntándose por lo mismo, está preguntándose por, no sé, la naturaleza y la causa de la riqueza de un país. Y entonces, así como aquellos identificaban temas claves, sea libre comercio, sea la plusvalía, sea este tema de ventajas absolutas o ventajas comparativas, por aquí este señor, por ejemplo, habló de, ¿han oído hablar de, no sé, políticas malthusianas? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena una política malthusiana? No. Bueno, hablo de control demográfico, por ejemplo, Malthus. En fin, así como ellos van identificando estas variables, Veblen va a decir emulación pecuniaria. Eso es lo que en realidad explica el dinamismo de una economía. ¿Y en qué consiste esa emulación pecuniaria? Sí, esto suena como rimbombante, pero emulación pecuniaria es simplemente imitar a quien ostenta.
eso, imitar a quien ostenta. Entonces, él nos va a decir, digamos que es casi que una contribución antropológica, de decir, en un territorio la gente se comporta o tiende a comportarse como aquel que tiene más, digamos, poder adquisitivo en ese territorio, pero no sobre todo aquel que lo tenga, sobre todo aquel que lo ostenta. En un territorio determinado, en donde, no sé, hay algún gobernante o algún comerciante o algún no sé qué, imagínense el territorio, no el de Veblen, no el que está mirando del siglo XIX, el de hoy, imaginémonos eso, en una región, en Cajamarca, nos imaginamos ese territorio. En un territorio, digamos, siempre pues habrá alguien que tiene más recursos que otro. Esa persona que tiene el recurso, esa persona, no sé, un minero que tiene el recurso allí, que ostenta, que empieza a ostentar no solo el mineral, sino sobre todo a lo que accede con ese mineral. En Colombia sucede en los territorios mineros, no sé qué pasa aquí. De repente el pueblo que antes era, no sé, agrícola y descubren la veta y tal, empieza a llenarse de motos, empieza a llenarse de bares, empieza a llenarse, sí, y carros, unos carros muy lujosos y tal. Veblen llama la atención sobre eso. Veblen va a decir, pues justamente eso es lo que va a hacer que las otras personas quieran tener más recursos, y eso es lo que va a explicar el dinamismo de una economía, nos va a decir Veblen. Y en ese punto, ¿le suena muy alejado de la realidad? Siglo XIX, Veblen diciendo emulación pecuniaria. Y en ese punto yo suelo compartir con ustedes una que es casi una anécdota, pero es una anécdota dolorosísima. Créanme que es dolorosísima. Puede causar risa incluso, pero la anécdota es la siguiente. No sé si les muestro por aquí, sí, les puedo mostrar por acá. Entonces vamos a estamos hablando de Veblen. Vamos a ver si esto enciende. No vamos a escuchar la canción, simplemente les propongo. Estamos hablando de Veblen, emulación pecuniaria, que es imitar a aquel quien ostenta eso. ¿Habían visto ese video? No. Bueno, miren. ¿Adivinen qué ciudad es esa? Medellín. Sí, es Medellín. Una parte muy bonita de Medellín, como pueden ver. Una parte muy ostentosa de Medellín, como pueden ver. Miren el carro, miren la casa, miren a este hombre cómo se viste, la cadena. Bueno, el tema que de hecho cuando lo lanzo me hacen caer en cuenta, el lugar que ocupa ahí la mujer también hace parte como de ese juego de la ostentación, de mujer-objeto, eso. Está una piscina, provoca estar en esa piscina. En fin, la casa, tal. Ahora, en lo que me quiero detener en particular es en esto. Entonces, estamos hablando de emulación pecuniaria y hasta ahí la broma, porque luego viene el tema, digamos, como más ¿qué? Doloroso. Este es un video del año 2014. Es un video del año 2014. Y yo creo que hoy sigue teniendo vigencia. ¿Ustedes saben qué carro es? ¿Alguien sabe qué carro es ese? Lamborghini. Cierto, creo que es un Lamborghini. No sé, en Lima ven Lamborghinis por montones. Pues se pueden contar, me imagino yo. ¿Cuántos pueden haber? ¿Cierto? Poco. Pues miren, en 2014, esto se los mostré incluso hace poco a unos funcionarios del oriente antioqueño, que es una zona más, digamos, pudiente, pues otra más ostentosa, y me decían, no, ya hay varios. Pero este es el año 2014. En el año 2014, en Medellín, solo existía un Lamborghini, ese.
Entonces Nicky Jam, bueno, y también tengo que hacer la aclaración, porque alguien me levantó la mano un poco molesto, que Nicky Jam es simplemente un vehículo, pues es un vehículo, digamos, de propaganda. El pobre Nicky, pues porque alguien me dijo, Nicky Jam es un ejemplo de superación, después del vicio, no sé qué, se superó. No estoy juzgando a Nicky Jam, no estoy juzgando a Nicky Jam, pero sí estoy juzgando este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es el siguiente. El mensaje claramente es esto de lo que nos habla Veblen, ¿no es cierto? Ahí hay emulación pecuniaria, ahí hay alguien que ostenta. Sí, es más, también para ser justos, al final del video, a Nicky Jam un amigo lo sacude y le dice, pues despierta, estaba soñando, ya es hora de trabajar, algo así. Pero en todo caso, a lo que quiero llegar es la persona que ve este video, que no somos nosotros, pues aquí en un curso de casualidad, nadie apostaría que íbamos a ver a Nicky Jam en el curso de gerencia social, pero ¿quién ve este video? Normalmente los adolescentes, ¿no es cierto? Los jóvenes están viendo, nosotros también somos jóvenes, pero unos más jóvenes que nosotros. Miren, eso, estoy contando como todo el contexto para cerrar con lo doloroso. Entonces había un solo carro de estos y pues entonces ustedes se pueden imaginar quién es el dueño de ese carro o quién era el dueño de ese carro. Esto es tremendo porque esto aparece en julio y al dueño del carro lo detienen en agosto o en septiembre de ese 2014. Lo detienen en Madrid. El asunto es muy simbólico porque para nosotros, yo soy futbolero, qué pena, pero en el 2000, sí, qué pena ahí pues que la confesión. En el 2014 fue muy importante en Colombia porque fue un mundial para el recuerdo, muy bien, nos fue muy bien. Después del mundial compran a James en el Real Madrid, entonces básicamente todos los colombianos pues se vuelven hinchas del Real Madrid y están ahí siguiendo al Real Madrid. A este señor lo capturan como en un suburbio en donde vivían no James, pero sí Iker Casillas, sí Ronaldo. Ahí, no sé si Las Fincas creo que se llama, tal vez. Las Fincas, es un suburbio ahí de Madrid completamente ostentoso, completamente, digamos, suntuoso. Capturan al señor dueño de esto. Un tipo de unos 35 años, oriundo de una región de Antioquia, se llama el Urabá. El Urabá antioqueño es una región netamente bananera, tan bananera que las empresas bananeras tienen puerto. Ya están haciendo un puerto, digamos, ya más público y tal, pero las empresas bananeras tienen puerto. Este señor trabajó ahí, el Palomo, el dueño de esto, alias el Palomo, trabajó en esas bananeras, pero entonces logró identificar cómo salía el banano de las fincas bananeras, de las haciendas bananeras, llegaba allá al canal, el Zungo se llama, y cómo ahí se ponían las barcazas para unos kilómetros adelante embarcar pues en los grandes buques que van a parar a Miami o a Holanda. El tipo conoció todo eso y entonces luego se dedicó no a enviar bananos, sino a enviar otra cosa. Un narcotraficante. El narcotraficante era el dueño de esto. A lo que quiero llegar es, este punto de Veblen es vigente. Esto es muy doloroso pues en Colombia y sucede mucho, infortunadamente, pero yo creo que en general en América Latina, desafortunadamente, tenemos mucho de eso. Tenemos mucho de estos ¿qué? Referentes. De este tipo de referentes, estamos llenos de eso, infortunadamente. Y miren, les quiero mostrar, ¿ustedes qué creen? Ustedes nunca lo habían visto, les creo que nunca lo habían visto, nunca lo habían escuchado. Pero, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Que cuántas reproducciones tiene ese video? 1 millón, 10 millones. ¿No es cierto? Además pues porque el pelado, ese menos joven que nosotros, pues pone el video y lo pone otra vez porque la canción le gusta y el video le gusta y la muchacha le gusta, en fin, lo que sea, lo ve varias veces. ¿Cuántas reproducciones tiene? 100 millones, 200 millones, 500, 1.000 millones de visitas.
es popular, este hombre es popular, Ahora, esa es la clave, finalmente, así como decíamos ayer, porque recuerden que estamos en vamos para este mundo, se me perdió, el mundo del comportamiento, ¿no es cierto? Vamos para este mundo, así como decíamos ayer, que pueden usar este tema para ponernos a ver ciertas telenovelas o para hacernos comprar ciertos productos. Lo mismo pasa con esto, lo mismo pasa con la emulación pecuniaria. Yo puedo tener este referente y los muchachos, infortunadamente, si ven esto 10 veces, 20 veces, mucho de eso se les queda. Y luego en las noticias ven, es que fue alias El Palomo y vivía al lado de Iker Casillas, de 35 años. Eso se vuelve un proyecto de vida. Ahora, nosotros, en este mundo en el que estamos, en el que queremos entender raíz comportamental, para generar cambio social en este mundo, pues podemos usar esto también. Y en general saben que muchas, y en eso quiero que nos detengamos ahorita, en el ejercicio que les quiero proponer, que hoy va a tener pues música de fondo. Pues bien, si nosotros queremos caer a este terreno, pues también podemos apostar por esos influencers, ¿no es cierto? También se puede apostar por, venga, el joven, no sé, que viene de la sierra o que viene, no sé, de un lugar distante y que puede tener la posibilidad de acceder a educación superior en la universidad, en esta universidad, cómo ponerlo a ellos también como referentes, o el joven que puede hacer empresa, también ponerlos como referentes, un poco como que este tema de la emulación pecuniaria nos da pistas para esto. Y de eso quiero que hablemos ahorita, o mejor, que ustedes hagan ahí como el análisis de identificar esta raíz comportamental para tratar de vincular estos elementos a la pregunta ¿por qué nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos? Traerle este tipo de elementos. ¿Qué es la motivación? ¿Cuál es la motivación que hay en juego ahí detrás de un pelado que ve este video y eso lo obliga a actuar de cierto modo? O a la chica que ve el video y entonces la obliga a maquillarse de cierto modo. Ese es un reto, eso nos toca, eso tiene que ver con nosotros, eso tiene que ver con asuntos públicos, eso tiene que ver con elementos que estamos planteando hoy de gobernanza y organizaciones sociales. Para esta parte es que, digamos, yo les comparto como los términos en los que me imagino el artículo. Y aclaro eso, son los términos en los que yo me lo imagino. Yo sé que, y en particular en las ciencias sociales, somos creativos y somos como exégetas de las reglas, entonces van acomodando y está bien, pues está bien. Más o menos es que, hombre, en qué sí nos ponemos de acuerdo, como cosas como la extensión, pero justamente como que el espíritu es cualquier tema es susceptible de abordar desde estas cosas que estamos hablando, cualquiera de los temas que ustedes están trabajando. Entonces, como cada tema tiene sus particularidades, ahí es donde aparecen, digamos, los matices que ustedes les pueden dar al trabajo. Entonces, pues el propósito es ese, es como tener como unos mínimos. Ahora, una vez tengamos esos mínimos, lo que les quiero proponer es que comencemos a avanzar. Porque yo les dije, la idea es que el viernes ustedes expongan, presenten aquí como sus avances y entre todos los realimentamos. Pero qué mejor que ir aquí afinando en particular, así como ayer recuerdan que nos detuvimos un rato a hablar de los problemas en América Latina, pues me interesa que tengamos como muy bien formulado ese problema, que ustedes lo tienen formulado, pero como nos interesa rastrearle este asunto del comportamiento, me parece importante dedicarle un tiempo. Entonces, le dedicamos un tiempo aquí, vamos a ir conversando, depurando ese problema y compartiendo aquí como criterios de solución. Entonces, ¿qué les voy a proponer? Primero las reglas, ¿no es cierto? Hablar pues como de algunas generalidades de qué busco yo con el ensayo. Pero también proponerles el ejercicio de, venga, pensémosle a esta pregunta por el comportamiento. Y en ese sentido, lo que les quiero proponer es, recuerdan con lo que cerramos ayer, respecto al comportamiento, se llama el Combi Model, que es
capacidades, oportunidades, motivaciones como variables determinantes del comportamiento. Quiero que miremos eso y tengamos ahí como esos criterios orientadores. Bien, entonces, bueno, y también Walter me estuvo presionando ayer y me hizo sentir mal. Entonces, mañana les envío esta presentación y la de ayer, que ya está unificada pues con realmente lo que presenté. Entonces, mañana se las envío. No tengo todos los correos, tengo Sandra, tengo tu correo, entonces te voy a pedir ese favor. Mañana te los envío y vos se los puedes reenviar a todos. Muchas gracias. Bien, para que sepan pues que lo van a tener ahí en sus manos. Bueno, dentro del argollado hay el primer capítulo de este texto, que es un texto que elaboramos en la universidad. Como en todas las universidades, al fin y al cabo, cuando ustedes saben que hay todas las universidades en la parte de administración académica, en particular de posgrados, se enfrentan a un serio lío, y es que la gente se gradúe. Y básicamente el cuello de botella se llama trabajo de grado o tesis. Por lo tanto, todas las universidades, pues desde fruto de sus seminarios de investigación, fruto de las experiencias, van sacando como sus publicaciones en los términos que se piden en sus trabajos de grado. Pues esto es lo que les quiero compartir, que está ahí, es como el primer capítulo. Ahora, ese primer capítulo que está ahí en el argollado se llama diseño, está por ahí más como hacia el final. En lo que se quiere concentrar es básicamente, recuerdan que ayer lo mencioné y que incluso con ese esquema analizamos el texto de Subirats. Estas son las palabras clave: problema, pregunta e hipótesis. Casi que eso es lo que les quiero proponer que hagamos ahorita. Una vez termine de exponer pues esto brevemente, unos 15, 20 minutos, no sé, como que nos dediquemos aquí a trabajar problema, pregunta e hipótesis, cómo hacer esa formulación, de tal modo pues que ya vamos avanzando en la presentación del viernes. Es más, también con la anuencia de Sandra les voy a compartir una plantilla. Recuerdan que les hablé de algo así como un póster en el que ustedes van a consignar eso que vamos a empezar a elaborar hoy. Entonces esas son las preguntas, las palabras clave: problema, pregunta, hipótesis. No me voy a detener en esto, pero simplemente como enfatizar, yo sé que pues hay como varios niveles, hay quienes ya terminaron trabajo de grado, incluso la tesis, pues se van a graduar esta semana, hay varios que se van a graduar esta semana, no son muchos. Bueno, parece que hay una solamente, está bien, hay unos que ya terminaron, hay otros que no han empezado, en fin. Estamos en proceso. Está bien. Independiente de esa etapa, créanme que es posible tender el puente entre la etapa de la tesis que tienen y el trabajo que les propongo. Ahora, básicamente, independiente de la etapa, sí tenemos que tener como en mente, en general, una tesis pasa por ahí, eso que está en negrilla, el descartar y el delimitar, que normalmente a uno digamos, no sé si a ustedes les pasa, pero en general uno dice, no, yo quiero que mi tesis sirva para algo. Y sí, efectivamente sirve para graduarse, pero además de eso queremos que tenga como un impacto. Pues justamente para que tenga también ese impacto, pues este es como el reto de decir, venga, uno tiene como un plan ambicioso normalmente, pero luego tiene que empezar como a depurarlo y literalmente tiene que renunciar a cosas, como decir, yo me imaginaba que podía hacer esta tesis que iba a resolver la felicidad humana en el planeta Tierra y sus alrededores, y después uno dice, no, pero me basta con tal. Lima está dividido en, ¿cómo se llama? En distritos. Me basta con tal asunto de tal distrito para abordarlo bien, para dar cuenta de esa sistematización, para dar cuenta de ese impacto que tuvo determinada medida, en fin. Pues si eso sucede con la tesis, ¿qué decir de un trabajo, de un seminario de una semana,
También va a ser una cosa pequeña. Y ese es el reto. Y ese es el reto, créanme. Cuando yo les digo la pregunta que está aquí atrás, la raíz comportamental, la pregunta por el comportamiento, créanme que no es para hacerlo complejo. Todo lo contrario. Ese es el propósito. Hacerlo simple. Eso es lo que hay detrás de estos señores pues que están tan populares ahora con la arquitectura de la elección y no sé qué, es identificar ese comportamiento que de manera simple se puede intervenir, se puede cambiar, se puede mejorar. Bien, entonces con eso en mente vamos a emprender el asunto. El tema de la pregunta, el tema de que esto pues es como interdisciplinario, pero entonces para eso necesitamos también como una estructura. O sea, ya vamos a hacer una cosa simple, vamos a hacer una cosa pequeña, una cosa que converse con la tesis que ya está elaborada, con la tesis que está en proceso de elaboración, con la tesis que estamos imaginando. Entonces necesitamos como esta estructura. Entonces, ¿qué les proponía? Que sea un ensayo tipo artículo. Un ensayo tipo artículo y que básicamente tiene estos 4 componentes, esos 4 componentes. Esto que vamos a empezar ahorita, que le podemos denominar algo así como la formulación, en el fondo termina siendo la introducción de ese artículo, que es lo que en esencia vamos a compartir aquí el próximo viernes, esta introducción. Entonces, digamos, es muy importante que todos tengamos casi que una diapositiva el próximo viernes que diga, este es mi problema, esta es mi pregunta, esta es mi hipótesis. En una diapositiva aquí aparece, digamos, como los matices de cada uno. Alguien que dice, no, yo necesito 10 diapositivas para mostrarles mi problema. Pues ya veremos, pues la idea es que no sean tantas, pero en general como con este mensaje, problema, pregunta, hipótesis, digamos, configura la introducción. Y lo otro que quiero que hablemos el viernes, digamos pues como para dejar esto muy avanzado, ese es ese segundo componente, ese marco teórico. Y por eso, créanme que a veces aparece como, no sé, ustedes me pueden ver ahí, ya he hablado de desarrollo, políticas públicas, comunidades, ayer, hoy, eventualmente mañana lo vuelvo a poner. Pero es justamente como para que nosotros identifiquemos, bueno, yo me voy a plegar de estos temas que mencionamos en desarrollo, de ahí voy a tomar tal categoría, y de políticas públicas, tal otra categoría, para que construyamos este marco teórico. Ahorita les presento, mi interés hoy es que abordemos la formulación. A lo mejor también podemos sacar otro rato antes del viernes para el tema marco teórico. Si veo que avanzan mucho hoy, pues entonces también avanzamos en marco teórico. Pero en esencia, lo del viernes es puntos 1 y 2. Y les decía ayer, el punto 3, en el fondo, a mí no me preocupa, y creo que a ustedes no los debería preocupar, porque es, en general la tesis, ustedes la trabajan con un tema que, digamos, del que tienen cercanía, al que tienen acceso a información. Así que ese punto 3 de evidencia del caso, digamos, y es importante tenerlo en cuenta, casi que ya tenemos esa evidencia. No vamos a salir de aquí a hacer entrevistas o a buscar una base de datos, no, es con lo que ustedes ya tienen, con lo que ya han logrado recabar, y si están en una fase como inicial de la tesis, con aquello a lo que tengan acceso en su lugar de trabajo o en su tema de interés. Por eso a mí no me preocupa tanto el punto 3, creo que ese casi que hace parte del inventario de ustedes. Y si tenemos puntos 1 y 2 socializados este viernes, digamos con las observaciones de todos nosotros, con la evidencia, el punto 4 pues es simplemente sintetizar, el punto 4 es redundar, de hecho ahorita lo van a ver. A mí pues la propuesta que está en ese libro pues que les mencioné ahorita es, hombre, uno que hace en las conclusiones, casi que escribir 3 párrafos, ahorita se los muestro. Un párrafo que dice cuál fue la construcción conceptual, un párrafo que diga cuál fue el desarrollo metodológico y un párrafo que diga cuál fue el hallazgo empírico. Construcción conceptual, desarrollo metodológico, hallazgo empírico, y esas son las conclusiones que en el fondo ya se habían mencionado en el cuerpo del texto. Así que este punto 4 ya está escrito cuando esto está desarrollado, digamos, pues con secuencia lógica. Ese es, digamos, como el ensayo que me imagino. Ahora, ya les decimos, esto lo socializamos a través del póster que les voy a enviar la plantilla, es decir,
La idea es que se presente de manera muy sucinta, con este póster. Insisto, el póster es como una diapositiva. Ustedes ya me dirán, no, este es el póster, pero yo necesito hacerle aquí doble clic para mostrarles un dato geográfico, para mostrarles un gráfico de cifras poblacionales, lo que ustedes estimen conveniente justamente para, digamos, transmitir como la dimensión de ese problema que están abordando. Bien, esto el viernes, digamos, esto es lo que socializamos todo el viernes. Luego, yo diría que ajustes a esta socialización, con luego evidencia del caso y conclusiones. Lo que decíamos ayer, creo que Sandra lo preguntaba, fecha de entrega, 19 de junio. 19 de junio, que ustedes me pueden decir, eso es el otro miércoles. Ustedes me pueden decir, hombre, no, tal vez el jueves 20, o incluso viernes 21, no más del viernes 21, en lo posible. En fin, si hay casos pues de fuerza mayor, pues simplemente me escriben, pero la idea es que en la próxima semana estaré dedicado pues como a revisar los trabajos para que tengamos ese fin de semana siguiente ya listo. Esta es como la propuesta. Muy bien, ahora, ¿qué es, digamos, que yo sé que esto ya han visto, pero esto es lo que vale la pena como enfatizar? Ya hemos dicho, hombre, pues vamos a hacer una cosa puntual, ustedes ya tienen la tesis, digamos, tienen como un terreno ganado, dentro de ese terreno ganado es ubicar casi que un punto de trabajo, y ese punto de trabajo, en esencia, sea el tema grande, pero en particular nuestro elemento puntual, de lo que se trata es esto. En general las investigaciones consisten en esto, en un contraste. Esto es lo que hacemos aquí. Cuando ustedes lo hacen en una tesis, cuando lo hace alguien en una tesis doctoral o cuando lo hacemos en un trabajo, como lo vamos a hacer aquí, lo que necesitamos hacer es un contraste. ¿Cuál es el contraste? En esencia, digamos como dar cuenta de estos debates, dar cuenta de estas ideas, esto que estamos hablando, cuando decimos Smith, cuando decimos Sen, Subirats, Elinor Ostrom, cuando decimos cuando presentamos a estos autores están en el mundo de las ideas. A nosotros que nos interesa traerlo al mundo real, y en esencia de eso se trata. Cualquier investigación, digamos que esta es una micro investigación, de la cual ustedes ya tienen pues un camino recorrido. Y de lo que se trata es de contrastar esto. Por eso, digamos, de este mundo de las ideas, no les voy a pedir, bueno, entonces háganme un tratado acerca de las teorías del desarrollo desde 1776. No, la idea es identificar esa categoría que a ustedes les hace sentido. Esa categoría que ustedes me digan, no, emulación pecuniaria para mí es relevante. O no, para mí políticas públicas, el momento de la agenda de las políticas públicas. Eso es identificar una categoría. Una categoría que ustedes puedan contrastar. Y por eso es importante tener siempre en mente eso, tener en mente en qué lugar lo quiero yo aplicar, qué información tengo yo para aplicarlo, para efectivamente hacer este contraste. ¿Y en qué consiste el contraste? Básicamente, por aquí está este camino, por aquí está un camino como que arranca hoy, PPH. ¿Qué significa PPH? Problema, pregunta, hipótesis. Muy bien, así, al unísono, perfecto. Problema, pregunta, hipótesis. Miren, yo les he planteado por aquí mucho este tipo de cosas. En el fondo, si hay algo que enseña la economía, ustedes no están viendo por allá. Aquí dice R es una función de LC. ¿Recuerdan lo que dijimos ahorita? Que la riqueza, o que el libre comercio determina la riqueza. Este lenguaje así formal, como matemático, pues que en el fondo es casi que una aritmética, ese es como el modelo ideal. De eso se trata el modelo ideal. Si yo quiero decir, hombre, yo quiero mirar el momento de la agenda, el momento de en qué momento se agenda este problema en Lima, en qué momento se agenda el problema de la primera infancia en Perú. Y pues si ese es mi tema, digamos como mi categoría analítica, agenda en políticas públicas, luego decir, y eso depende de cierto actor, y eso depende de ciertos recursos, o eso depende de cierta normatividad,
Entonces, en el fondo, tener como un par de categorías, de eso se trata, el modelo ideal. Si yo el modelo ideal logro, digamos, plantear, es la agenda en función de determinado comportamiento de los arquitectos de la elección, por decir algo. Si yo tengo esas dos categorías, agenda, comportamiento, agenda, arquitectura de la elección, de eso se tratan las categorías analíticas, de describirlas, de decir, bueno, y entonces, ¿qué entendemos por agenda? ¿Qué nos dice Subirats acerca de agenda? O eventualmente Sen nos dice, cuando habla del debate público, que la agenda se entiende de este modo, y de eso se trata este camino. ¿Para qué? Para llegar a validar, digamos, como el hallazgo, pues o el resultado de decir, efectivamente aquí se puede ver. Hombre, es que la agenda depende de un debate público de calidad, con argumentos, más argumentos, menos emociones. Y efectivamente, cuando trabajamos el tema de las mujeres en diálogo interreligioso, aquí se ve, aquí hubo un momento de agenda, aquí se habló en las noticias, en esas noticias hubo un debate público, o no lo hubo. Y eso también es un hallazgo, ojo. Cuando uno dice, no, es que yo quiero plantear la relación entre estos dos temas puntuales y no la encuentro, pues de eso también se trata el trabajo de investigación, de decir, hombre, esto sería como lo ideal, el modelo ideal que nos plantean estos autores. En el caso particular que yo estoy mirando, no hay cómo evidenciar eso. De hecho, lo que sucedió fue lo contrario. No hubo ningún argumento, lo que hubo fue pura emoción, un movimiento político o lo que sea, que puso eso sobre la mesa. Digamos, es como el camino. Ahora, y a la par, insisto, esto es lo que yo creo que ustedes ya tienen muy hecho, es como ustedes tienen unos datos, ustedes tienen acceso, y ojo, quiero enfatizar en esto. Cuando yo digo dato, cuando estoy hablando, digamos, como del punto 3 del ensayo, que es la evidencia, no les estoy pidiendo que vamos a recoger unas encuestas y una base de datos. El testimonio también es un dato. Eso. El argumento de autoridad también es un dato. Si yo hago un rastreo muy general de prensa, identifico unos columnistas o identifico la declaración de un gobernante, de un líder religioso, de un líder empresarial, eso es un argumento, ese es un dato, y eso lo podemos traer acá a este punto. La lectura del hecho, construcción del dato, escogencia de la técnica, tiene que ver con esto. Tiene que ver con, aquí yo tengo varios elementos, varias fuentes de información, y para corroborar lo que quiero corroborar, para corroborar, digamos, ese Y en función de X, para corroborar ese agenda en función de debate público, simplemente acudo a prensa, acudo a un estudio. Hay una tesis aquí que hicieron en la universidad, en esta misma maestría, que también me puede dar un insumo. Y de eso se trata la evidencia. Entonces, insisto, yo aquí no los quiero complicar. En ningún punto los quiero complicar, de hecho, en ningún punto. Pero en este en particular, mucho menos. El tema de la evidencia ustedes la tienen resuelta. Por lo tanto, en síntesis, lo que les quiero proponer, y esta sí que es, digamos, si se quiere, como las reglas del juego, es esto. Vamos a dedicarnos hoy, otra vez, eso sí es, digamos, puro capricho de economista, que en la práctica nunca se cumple, pero a lo que sí los invito es, no vamos a escribir más de 2000 palabras, pues eso es un textico breve, son unas 6 páginas, 5 o 6 páginas, sí, algo así, 5 o 6 páginas, más o menos. No, y no, insisto, esto es simplemente como un criterio orientador, pero no es pues para que vamos a empezar a contar las palabras y si son 510 entonces tienen mala nota, no tiene nada que ver con eso. Lo que sí es importante es esto, lo que sí es importante, y por eso vale la pena dedicarle un rato a cada una de estas, por lo menos estas dos primeras celdas. En particular, entonces ahorita lo que les propongo es que nos dediquemos a la formulación. Aquí a continuación pues tengo también algunos slides para motivar esa reflexión alrededor de, bueno, ustedes ya tienen un problema más o menos identificado. En algunos casos, pues si la tesis no ha avanzado, lo que tenemos son como grandes temas. Aquí vamos a identificar un problema, recuerden, un asunto puntual. Vincular eso con los temas que hemos planteado y sobre todo al problema que tenemos, plantear una pregunta y plantearle una hipótesis. Y en esa, digamos, PPH, de problema, pregunta, hipótesis, lo que les quiero proponer ahorita es que tengamos muy en cuenta la variable comportamiento. Esa es, digamos, como la propuesta. Y
y eso lo sintetizamos pues en el póster. En el póster también de hecho hay un espacio para teoría, a eso nos dedicamos pues esta semana. Insisto, si avanzamos ahorita, digamos la tenemos muy clara en cuanto a la formulación del problema, pues podemos ir avanzando también en esas categorías, ¿sí? Miren, ¿cuál es el propósito de dedicarle un tiempo hoy? Apenas el segundo día de la semana. Es que justamente estas otras cosas vayan haciendo sentido. O sea, si nosotros ya tenemos el problema muy claro, cuando yo les hablaba de Adam Smith, entonces ustedes van diciendo, ah, bueno, eso me sirve, o eso no me sirve. De tal modo que mañana cuando volvamos a estos temas, mañana ¿a qué nos vamos a dedicar? A decir, hombre, estos avances finalmente se materializan en unas apuestas de macrohipótesis y entonces ustedes van identificando ya con el problema en mente de eso qué tanto me aporta o no, qué tanto me aporta para decidir cuál es mi categoría analítica. De eso se trata, pues que nos dediquemos hoy al asunto. ¿Está claro? Más o menos. No, si no está claro, pues a eso le vamos a dedicar un rato pues ahorita. Y yo paso pues por ahí por cada uno de sus puestos para que lo vayamos conversando. Esta entonces es como las reglas generales del trabajo que me van a presentar la próxima semana. Y en ese sentido, entonces les propongo que nos concentremos en, insisto, la primera celda. Y la primera celda tiene que ver con esto: problema, pregunta e hipótesis. Problema, pregunta e hipótesis. Pero como queremos en ese problema, pregunta e hipótesis tener la variable comportamental, entonces por eso conviene que recordemos esto que mencionábamos ayer. Recordemos esto que mencionábamos ayer, básicamente insistiendo en lo siguiente. Les hablé de Susan Michie. Ayer se me olvidó poner el nombre por acá. Bueno, no, aquí está. Este es el libro. Miren, el libro, de hecho tiene una página ahí en internet, está disponible y en la página está disponible el primer capítulo, que básicamente el primer capítulo describe esto de lo que vamos a conversar y en lo que nos vamos a detener. Es muy sencillo en realidad, y el libro nos propone básicamente este proceso. ¿A qué nos invita Susan Michie? Bueno, y enfatizando lo siguiente, ayer lo mencioné, pero lo vuelvo a decir. Mientras Kahneman, por ejemplo, se imagina que nuestro pensamiento, que nuestro cerebro está como dividido en dos partes, un sistema más deliberativo, el otro más automático, eso lo imagina. Lo de Michie Susan Michie es más de la evidencia. Esta señora es del campo de las ciencias de la salud. No sé si aquí hay alguien de las ciencias de la salud. Si decimos que para estas discusiones, por ejemplo, del desarrollo, la ciencia económica tiene alguna ventaja, en general para estos temas metodológicos, las ciencias de la salud sí que la tienen. Sí que tienen una ventaja, porque en el fondo en las ciencias de la salud tienen muy claro que a cada rato, por ejemplo con un menisco, están experimentando y entonces de la forma en que una persona de tal edad, la edad a la que se avisa, que la rodilla ya le avisa que va a llover. Que la rodilla ya le avisa que va a llover. Esa edad puede ser a los 30, en otros a los 40, en otros a los 50. Entonces, en general, digamos, el mundo de las ciencias de la salud puede experimentar con nosotros. Afortunadamente lo hacen con seriedad y lo hacen bien y van sistematizando todas esas experiencias. Y entonces, cuando le diagnostican a una persona que tienen que extraerle el menisco de una rodilla, por ejemplo, por mencionar cualquier cosa, pues es porque hay evidencia detrás, es porque hay método detrás, y los médicos en eso son muy serios. Pues justamente alrededor de los estudios del comportamiento, esta señora lo que hace es sintetizar, digamos, muchas formas de abordar el cambio del comportamiento.
Y en el mundo, digamos, en el mundo de la salud, sí es un tema que se ha trabajado mucho. Es un tema, de hecho, que se ha trabajado tanto que ya lo vemos como en la vida cotidiana. El tema de, no sé, de hábitos saludables. Lo tenemos, estamos afortunadamente, diría yo, invadidos, digamos, como de mensajes que nos dicen, pues no sé, consume más agua, haz algo de deporte, no sé, contrólate con las grasas, en fin, cosas de ese estilo. Ellos lo han venido implementando en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, digamos que la ventaja que tenemos con Susan Michi es que nos hace como ese aporte metodológico y nos está hablando, a diferencia de Kahneman, desde la evidencia. Esa es la gran, digamos, como la gran contribución de estos señores. Esto obedece, incluso esta rueda, la rueda del cambio del comportamiento que ella nos propone, nos dice, sintetizan 90 marcos metodológicos para abordar el cambio del comportamiento en las personas. Por lo tanto, podemos confiar allí, digamos, han hecho un trabajo y vamos ahí, como dicen, estoy seguro que esto lo han escuchado en alguno de los seminarios de investigación, la necesidad de ir a hombros de gigantes. Digamos que en materia de comportamiento, Susan Michi es como nuestro gigante que ya nos ha hecho trabajo por nosotros y sobre eso podemos construir. Pues bien, con esa introducción, espero que confiemos en Michi, ¿no? Y la verdad, hay por qué hacerlo, y en el mundo se está hablando mucho de ella. Con esa, digamos, como con ese inventario, Michi lo que nos propone es esto, entender esa variable comportamental en estos tres momentos. ¿Qué les quiero proponer? Nosotros este tema de la implementación, ya me dirán, de acuerdo al caso, eventualmente nos metemos ahí. Pero sobre todo, lo que nos interesa es concentrarnos, en particular acá, en particular en la identificación del problema. Y créanme que eso también metodológicamente le da lecciones, por ejemplo, al proceso de políticas públicas del cual vamos a encargarnos seguramente por allá el jueves, nos vamos a dedicar a eso, en que si ya hemos mencionado, ayer lo decía, podemos estar de acuerdo en, si decimos que con desarrollo es un concepto polisémico, con política pública sí que lo es. Podemos hacer el ejercicio del ABC de políticas públicas y también, incluso aplicaría lo mismo. Walter, me imagino Walter diciendo base de las políticas públicas y con muy buenos argumentos. Y puede aplicar, justamente porque en políticas públicas también tenemos esa confusión. ¿Para qué estoy diciendo esto? Las políticas públicas pueden aprender mucho de este esquema. Decir, venga, es que hay que arrancar por ahí, identifiquemos bien el problema. Michi no lo habla para el tema comportamental, nosotros podemos estar diciendo, no, venga, además para el tema, no sé, de asunto público, de educación o de salud o medio ambiente que estemos mirando, este también es el detonante, la pregunta por el problema. Y es más, miren, de esto se habla mucho, de esto me voy a detener el jueves, pero vale la pena aquí simplemente hacer el comentario. En general, la teoría y el análisis de política pública arranca por ahí. Pues dice esto, como diría Michi, la necesidad de identificar el problema. Y casi que uno podría decir, un profe de políticas públicas te enseña que la lista de chequeo arranca por ahí, identificación del problema. Recientemente, y en particular nuestra realidad latinoamericana, nos han enseñado que, hombre, identificar el problema, en el fondo, pues eso sirve como lista de chequeo, pero en la realidad lo que sucede es que el problema se construye socialmente. Y de ahí la importancia del debate público, y de ahí la importancia del momento de la agenda, de quién decide qué es problema público y qué no lo es. La desigualdad aparece, es un problema, la corrupción es un problema. La corrupción ha sido un problema hace muchos años y solo recientemente aparece, digamos, en ese punto de la agenda. De eso nos vamos a ocupar el jueves. Simplemente quiero enfatizar en que Michi logra, digamos, como llamar la atención sobre eso como el detonante, el momento del problema, de identificar el problema. Y por lo tanto lo que quiero hoy que hagamos ahorita a continuación es que nos concentremos en eso, en esas preguntas, o que tomemos nota de, ahorita les lanzo las preguntas acerca del qué, dónde y quién de la conducta. Vamos a apostar por el cambio social, esto es más de este terreno, pero básicamente lo que quiero es que nos concentremos en estos, qué, dónde y quién de la conducta. Ahora, ¿qué interesa también cuando tenemos como el problema identificado?
siguiendo, digamos, como los lineamientos de Michi, es identificar estas alternativas de intervención. Y con eso quiero cerrar, ya para darles paso a ustedes, a su creatividad e inspiración respecto a este problema. Entonces, me quiero detener ahí un momento en la intervención. Esto es, digamos, como la esencia. La esencia, ya está hablando pues de una rueda de cambio de comportamiento que arranca por esto, sí se llama en inglés el combi model, pues por cada una de las palabras que están ahí involucradas, capacidades, oportunidades, motivación. Básicamente lo que dice Michi es, usted no puede cambiar el comportamiento si la gente no está motivada. Miren que guarda relación con 1759, la pregunta por las motivaciones es central. La pregunta por las motivaciones es central. En el fondo, miren el lugar que ocupa. El lugar que ocupa es casi como el detonante del comportamiento, las motivaciones. Ahora, pero usted tiene que estar capacitado, no basta con la motivación, también tiene que estar capacitado para cambiar y también tiene que tener la oportunidad de cambiar. Capacidades, oportunidades y motivaciones para entender el comportamiento. Y esa es, digamos, como el eje central de la rueda que ella nos propone, de esta. Ahí está, en el medio. Recuerdan, esta es como la motivación de lo central. Ayer terminaba con esto y hoy vuelvo a terminar con el asunto. Así como Kahneman nos habla de sistema 1, sistema 2, Michi nos habla también de que la motivación, que es central para entender el comportamiento, tiene esos dos componentes. Hay un componente automático y hay un componente reflexivo. ¿Sí? Hay un componente más deliberado, hay uno más automático, motivación. Entonces, con esto en mente, concentrémonos acá en estas preguntas por la capacidad, la oportunidad, la motivación, y como cuál de esas puede estar afectando nuestro tema puntual por el voluntariado, por la minería, por la educación, por la primera infancia, por la mujer. Como que identifiquemos ahí uno de esos, pero también pensando en que podemos estar moviéndonos a que ella llama la función de intervención. Y las funciones de intervención, prometo que con esto sí termino, se pueden sintetizar en esto. ¿Necesitabas una foto ahí antes? Entonces, una foto antes. Que bueno, prometo que Sandra va a tener esto mañana a eso de las... No va a madrugar. No le voy a prometer. En algún momento de la mañana. Mañana tengo que dormir bien. Va a desayunar bien. En algún momento de la mañana llega esto a sus correos. Entonces, quiero que también pensemos, digamos, si esto es lo central, también vayamos pensando en esto rojo, porque en el fondo de eso hemos estado hablando ayer y hoy. De esa línea roja, de ese eje, el eje rojo que es las funciones de intervención. Las funciones de intervención se pueden sintetizar en esto. Un poco para poner el lugar. Esto es básicamente el eje rojo. Y el eje rojo es decir, miren, recuerdan que ayer hablábamos de arquitectura de la elección a propósito pues de la iguana. Y uno podría decir, bueno, entonces la arquitectura de la elección, a eso nos vamos a dedicar. Eso es apenas uno de varios ámbitos de intervención. De hecho, lo que hace Michi, recuerden, como Michi está haciendo un inventario, algo así como de todo lo que usan en la ciencia de la salud, en las ciencias de la salud, entonces ya lo que nos dicen, pues mira, a veces eso funciona, arquitectura de la elección, pero hay otros, en total son 9, ¿no? Hay otros elementos. Por ejemplo, a propósito de Veblen ilustrado con Nicky Jam, el tema de referentes, y créanme que esto en el tema del comportamiento se usa mucho, alguien lo llama, si bien ahorita hablamos como del influencer, pues en estos estudios se habla de la importancia del mensajero, se habla de la importancia de, no sé, de tener allí a, pues alguien de la selección peruana que te guste, que te convenza. Guerrero. Bueno, tener a Guerrero diciéndole a los jóvenes, hombre, es educándonos, es haciendo deporte para hacerle contrapeso al Nicky Jam que va en su Lamborghini, no en su Lamborghini, el Lamborghini prestado de un narco. Ese papel de los referentes es bien importante a propósito de esto. Y a propósito, insisto, si un deportista, si Guerrero le dice a los muchachos,
no sé, come ensalada, si le dice, pues practica deporte, practica fútbol, eso es mucho más importante que si se lo dice un profe en el colegio, el papá en la casa, a propósito de esto. Entonces, un poco como que Michi nos invita a considerar 9 ámbitos de intervenciones, 9 ámbitos de intervenciones que tienen que ver con la educación propiamente dicha, que seguramente son apuestas más de largo plazo, las que conocemos, las que siempre conocemos, la importancia de en el colegio se hable de tener ciertas campañas desde el colegio, pero también miren, por ejemplo, este elemento que de eso también nos vamos a ocupar el jueves cuando hablemos de políticas públicas, que es muy importante, no sé, las campañas mediáticas que nos dicen en todo lado, que nos dicen, y no solo digamos en grandes medios de comunicación, sino también persuasión con algunos mensajes, con algunos avisos que aparecen en la institución educativa, por ahí en la calle, la persuasión. Incentivos y coerción le dice a ella como crear en la gente la expectativa de si usted cambia el comportamiento puede tener un incentivo, pues el famoso tema del garrote o zanahoria, pero digamos esto es generar la expectativa de lograr un incentivo, generar la expectativa de merecer un castigo, eso. Luego entrenamiento y capacitación, pues que uno tiene que ver más con habilidades y el otro más con capacidades, o incluso plantear temas ya no expectativas, sino restricciones reales. Entonces, simplemente como que tengamos esto en mente, esto nos diría Michi, en esto nos podremos detener más adelante si identificamos uno de estos, pero en particular les propongo que nos dediquemos a esto. Recuerdan que dijimos algo así como el qué, dónde y quién, el qué, dónde y quién de la conducta. Esto, les propongo que primero identifiquemos ese problema, que ustedes me lo cuenten, problema, pregunta, hipótesis, y luego le dediquemos un rato a pensar la raíz comportamental. Entonces les propongo que hagamos el ejercicio. Ahí los grupos que están ya definidos, y si no están definidos, se definen en este momento, y lo conversamos.